Muy bienvenidos a este curso, las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Qué placer poder estar con ustedes. Los que están aquí en vivo, ya escuchamos de ustedes quiénes son y de dónde vienen, y qué placer poder estar con ustedes. Puede ser que unas personas más se van a conectar y vamos a saludar a ellos también cuando se conectan. Pero ahora me gustaría presentarme a ustedes. Soy profesor Andrew Johnston. Bueno, tengo el título ya en la pantalla pastor, pero no tengo una iglesia donde soy pastor actualmente. En el pasado sí, pero actualmente no. Tengo el placer de servir como de tiempo completo con este ministerio que es Academia Cristo. Tengo 44 años, soy casado. Se puede ver mi familia allá. Mi esposa se llama Cindy. Tenemos la bendición de 5 hijos de 4 a 16 años. Tengo licenciatura en artes liberales con énfasis en los idiomas originales de la Biblia, hebreo y griego, para poder estudiar la Biblia en su forma original. También estudié en un seminario, estudios pastorales, y después de graduarme del seminario, serví por 10 años como pastor y misionero en Antigua, y no en la ciudad de Antigua, en Guatemala, sino en la isla de Antigua, que es parte de uno de los países más pequeños del mundo, que se llama Antigua y Barbuda. Son islas en el Caribe que tienen una población de 80,000 personas. Entonces, por 10 años vivimos allá. En 2016 empecé con Academia Cristo, viviendo al principio en León, Guanajuato, en México, y ya tengo 4 años aquí en la ciudad de Miami, en Florida, en los Estados Unidos. En Academia Cristo soy profesor, tengo el placer de ser docente en nuestros cursos, también soy consejero. Viajo de vez en cuando para visitar a estudiantes, especialmente cuando alguien quisiera empezar una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Voy para visitar a personas así. También tengo el privilegio de ser presidente de Academia Cristo también. Pero más importante de quién soy yo es quién es nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a comenzar este camino, este curso, que es parte de una serie de cursos en el programa de Academia Cristo, que se llama Las Enseñanzas de Jesús. Vamos a estudiar doctrina en este curso, pero no es doctrina humana, no sale de la mente del teólogo, sino de la misma palabra de Dios. Entonces, siempre ustedes como participantes tienen el derecho, el privilegio y de hecho hasta la obligación de decir, ¿y de dónde viene eso? Porque si yo digo algo que no sale de la Biblia, no es algo que debe decir alguien que pretende ser profesor de la Biblia. Entonces queremos siempre buscar nuestras respuestas de la palabra de Dios. Entonces, vamos a usar herramientas como YouTube. Siempre ponemos el video allá en YouTube. Vamos a usar Zoom. Aquí es la herramienta que usamos. Puede ser que ustedes utilicen la aplicación que es de la Biblia, y usamos nuestros grupos de WhatsApp. Son las herramientas que usamos, pero es la palabra de Dios que es la herramienta principal de este curso. Ok, muy bien. Ok, un poco más sobre estos cursos. Muchos de ustedes que han estudiado con nosotros varias veces ya saben las normas, ¿verdad? Entonces, pero para ustedes que son nuevos, que están empezando con nosotros hoy, o que han tomado no muchos cursos, les recuerdo de las normas. Y este es para el ambiente de aprendizaje de todos. Mostremos respeto, llegando preparados. Las tareas no son grandes,
y ni es obligatorio compartir conmigo las respuestas de las preguntas, pero es importante hacer la tarea para estar ya listos para participar en este curso en vivo. Mostremos respeto también aquí siendo puntuales. No tenemos mucho tiempo aquí, 1 hora más o menos cada vez que nos reunimos. Y nos ayuda en la clase a llegar a tiempo. También se muestra respeto por los profesores aquí en el programa y también a los compañeros de la clase. Está bien decir cuando el profesor dice algo o un compañero de clase dice algo y de dónde viene algo, eso de la palabra de Dios. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué dijo eso? Está bien, pero siempre lo hacemos con respeto. También en el grupo de WhatsApp, usamos este grupo no para poner muchas imágenes y videos, sino para poner cosas que tienen que ver con el tema de la clase. Preguntas, comentarios sobre la clase, sí. Videos e imágenes, no. Entonces, con eso vamos a comenzar, pero antes debo preguntar si está bien, si tienen preguntas o dudas o comentarios sobre lo que vamos a hacer aquí en la clase. Bueno, y antes de seguir adelante, escuchamos de casi todos ustedes, pero creo que no escuchamos de Angélica. Angélica, buenas noches, bienvenida a la clase. Buenas noches, profesor, pastor, ¿cómo está? Mi nombre es Angélica Uribe de Colombia. Muy bien, Angélica, que sea bienvenida aquí en el curso. Qué privilegio no merecido para mí es poder estar con usted, Angélica, y con todos ustedes aquí en el curso. Es un placer poder estudiar la palabra de Dios. Este curso cuenta con 9 lecciones, entonces vamos a estar aquí por como 5 semanas más o menos, 2 veces de la semana estudiando la palabra de Dios. Vamos a comenzar así, con las preguntas de repaso. Entonces, espero que ustedes tomaran el tiempo para ver el video, que tomen el tiempo para ver el video. Y estas preguntas son las preguntas que pusimos en el grupo con el video. A veces los credos sufren de mala fama, ¿verdad? Entonces unos dicen que, los credos, yo no necesito ningún credo, tengo la Biblia. Pero aún así vamos a hablar de lo que es un credo. Entonces la definición de la palabra es algo importante. Veo la mano de Nelson. Nelson, ¿cuál es la definición de un credo? Buenas noches, soy la esposa de Nelson Oquendo y creo en Dios porque tengo fe en Él, que es el único Dios verdadero. Excelente, gracias. Y dime otra vez su nombre, por favor. La esposa de Nelson, lo voy a apuntar para que... Oneida Oquendo. Yo voy a hacer el curso en la mañana, pero no me pude comunicar en la mañana, pero solo lo estoy haciendo hoy en la noche, pero el miércoles, si Dios quiere, lo voy a hacer en la mañana. Excelente, qué bueno, qué bueno. Qué bueno y mi que esposo en la noche. no, excelente, que ustedes están estudiando en familia y sí, excelente. Tienen todos, ustedes y todos tienen ese derecho de conectarse en la mañana o en la noche o 2 veces si quieren. Gracias. Oneda, ¿verdad? Oneda, muy bien. Mucho gusto. Y sí, entonces, él dijo las palabras, yo creo que es lo que significa el credo, es latín por yo creo, ¿verdad? Expresa lo que creemos. Jair. Sí, profesor. Buenas noches y a los hermanos también.
La definición de credo desde el video que para la clase que estamos viendo, se dice que es de una raíz latina que traduce básicamente yo creo. Sin embargo, pues a mí me gusta ir un poquito más allá, profesor, e investigar en el diccionario y encontré lo siguiente. Definición de credo es el ideario de una colectividad o de un partido. Otra segunda definición es una oración cristiana que recoge los artículos principales de la fe. Y hay una tercera definición que dice que fue una declaración escrita en el siglo III que recoge las enseñanzas escritas por los apóstoles. Bien, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Y es así, ¿verdad? Y a mí me gusta esta tercera definición que dice escrito en el tercer siglo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el credo apostólico. Y vamos a usar el credo apostólico como bosquejo del curso aquí. Y unas personas a veces dicen que, ay, es que yo no utilizo los credos, no soy católico. Pero vemos que los credos son más antiguos que la Iglesia Católica. Y tiene que ver con cuando uno lee lo que es el credo apostólico, por ejemplo, ve que sencillamente nos dice quién es Dios y es un resumen, Entonces, por eso usamos los credos, es una declaración de lo que cree enseña un grupo. Es un resumen, entonces si alguien dice, yo creo lo que dice la Biblia, vamos a decir, me puede dar más un resumen de lo que crees, de lo que ves en la Biblia. Y vamos a hablar de hoy de un resumen. Creo que Dios es trino, es un credo, es una declaración de creencia. Entonces, es parte de ser cristiano, es resumir la fe que tenemos, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Y son útiles para examinar los credos de otros y decir claramente lo que nosotros creemos, lo que yo creo. Entonces, creemos con la boca o creemos con el corazón y expresamos la fe que tenemos con la boca. Bien, ok. Otra palabra, entonces a veces dicen, es que no veo la palabra credo en la Biblia, vemos que es un concepto, sí, bíblico. Y a veces dicen lo mismo, algunos que dicen sobre la palabra Trinidad. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Y mientras que piensen en eso, vamos a saludar a otro participante aquí con nosotros. Selene, buenas noches, bienvenida. Dios le bendiga, buenas noches. Aquí entrando poco tarde. Pero bienvenida, Selene. Amén, gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias, igualmente, qué bendición. Entonces, por ya haber escuchado a Selene, ya tenemos un poco de tiempo de pensar en la respuesta. Vamos a pedir a Silvia, veo la manito. ¿Quisiera contestar la pregunta? Trinidad significa tres en uno, tres personas distintas en un solo Dios. Así es, muchas gracias, Silvia. Y veo que Wilson ya llegó a casa también, qué bueno. Y aquí estamos, sí, es la definición de la palabra Trinidad, significado. Trinidad significa tres en uno. Trino también significa tres en uno. Vemos las dos palabras tres y uno en la palabra Trinidad, ¿verdad? Unidad. Entonces, otra vez, es un concepto muy bíblico, ¿verdad? Vamos a ver los pasajes más adelante, donde la misma Biblia nos habla del Dios verdadero. ¿Quién es? Tres en uno. Es una enseñanza que encontramos en la Biblia. Tres personas distintas. Jesucristo promete a sus discípulos en Juan capítulo 17 que les iba a enviar el Espíritu Santo.
Y nos dice en el mismo evangelio que fue enviado por el Padre. Entonces vemos la distinción de personas, ¿verdad? No son formas de la misma persona, sino personas distintas, pero un solo Dios. Vamos a ver los pasajes un poco más adelante. Otra pregunta para repasar lo que vieron en el video. Dios a veces usa milagros para proveernos. Sin embargo, ¿cuál es su forma normal de cuidar y proveer? Y también veo las respuestas buenas en el grupo. Vamos a dar la palabra a Juan Noé. Juan Noé, ¿qué dice? Juan Noé, ¿me escucha? ¿Puede activar el micrófono para aportar? Gracias, profesor, por aquí voy. Pues Dios, por ejemplo, para un niño le proporciona médicos, enfermeras para mantenerlo sano, bomberos y policías para mantenerlo seguro y maestros para educarlo y también trabajo para sus padres para mantenerlo. Y también como nos proteja Dios a nosotros, nos proteja a través de la puerta, de la persona que instaló la puerta de nuestra casa, o a través de la policía, vecinos, vigilantes y todo eso. Y también nos ayuda a aprender. Él proporciona técnicos de internet para conectar las líneas de internet en nuestra vivienda. Y así sucesivamente. Gracias. Así es, muy bien, muy completo la respuesta. Muchas gracias, Juan Noé. Sí, y así es, ¿verdad? Dios sí puede, ¿verdad? Sí es capaz de hacer milagros. Nosotros como personas que toman en serio la palabra de Dios sabemos que es capaz de proveernos de manera milagrosa. Pero generalmente Dios, el creador del universo, utiliza las normas del universo que creó, ¿verdad? Las temporadas, las semillas, las plantas, los animales, para proveernos para comer. Pienso en Salmo 145, que también fue parte de la tarea, donde habla de Jesucristo, que abre la mano y colma de bendición a todo ser viviente, ¿verdad? Provee por nosotros, pero muchas veces son formas que para nosotros son normales, pero son también milagros en un sentido de la creación del Señor, que Él ha creado un universo que funciona así, que Él nos ha dado personas en nuestras vidas que provee para nosotros, o las personas como papás o abuelos para quienes nosotros proveemos. Entonces, muchas veces con cosas muy comunes, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de las vocaciones de personas, y Juan Noé lo expresó muy bien, que sencillamente para poder comer a muchas personas que funcionen sus papeles en este mundo para que nosotros podamos comer, ¿verdad? Para tener el pan de cada día. Dios ha buscado maneras de darnos lo que necesitamos usando formas naturales en este mundo. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Algún aporte? Sí, pastor y hermanos. Dios provee de varias maneras. Por ejemplo, este medio, poder estar conectados desde varios lugares de Latinoamérica y de Centroamérica también, y del Caribe. ¡Qué bendición! Dios nos da las condiciones para poder transmitir y conocer más de su palabra. Bueno, hay muchas maneras como manifesté, pues la comida, el trabajo, el día, la salud, todo fue creado por Él y para Él. Y debemos de ser recíprocos también de lo que recibimos, dar a los hermanos que también no conocen y están en necesidad de poder beneficiarse y recibir las bendiciones más bien de nuestro Padre Celestial. Eso de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Y gracias a usted, Wilson. Bien dicho. Muchas gracias. Sí, Dios
Dios como, bueno, Dios tan grande que puede proveernos con un universo, un contexto donde vivimos para poder tener lo que necesitamos. Muchas gracias. José David también iba a contar. No sé si me escucha, pastor. Sí, sí, Como sí. yo, Lo como escucho. yo no sé manejar, me dieron uno más grandecito, pero no sé utilizarlo. Realmente es interesante lo que Dios nos creó. Bueno, yo no miraba bíblicamente todo esto, ¿no? Yo recién estoy aprendiendo, leyendo, pero ya no veo las letras pequeñas. Quiero comprarme una Biblia con letras grandes para mejor estudiar la Biblia, ¿no? Pero como decimos, creo es creer en algo lo que no hemos visto. Realmente, si yo digo, o mi hijo me dice, papá, va a llover mañana, te creo. Tenemos esa convicción de decir creo, cuando es realmente cierto una cosa que yo no puedo saber. O algunas cosas más, pero te creo, utilizamos esa palabra. Yo también creo en nuestro Señor Jesucristo y en el Trino también, que es una sola persona, ¿no? Lo que antes yo tenía turbado porque para mí eran tres personas distintas, que cada uno tenía diferentes cualidades, y sobre el bautismo también, que he leído de cómo el Espíritu Santo en el bautismo, si yo soy bautizado, digo, cuando nací y me pusieron un nombre que me gustó y no me gustó ahora. Pero yo digo, entonces, al nacer bautizo, ya sea bautizado, entonces yo cuento con el Espíritu Santo, pastor. Sí, O es necesario otro bautismo ya cuando conozca bien la palabra de Dios. sí. Una gran pregunta, José David. Entonces, lo que vamos a hacer es es una pregunta y gracias por el aporte, José David. Lo que vamos a hacer hoy en la clase, porque es una pregunta importante, pero no es directamente relacionado con el tema de hoy. Vamos a hablar después de la despedida. Y usted, José David, y cualquier otra persona que quisiera quedarse después de la clase, vamos a hablar de ese tema, sobre el bautismo y si es necesario bautizarse de nuevo o cuántas veces se debe bautizarse. Porque es una pregunta buena, José David, pero vamos a tocarlo después de la despedida, si está bien. Pero muchas gracias. Ok, ahora vamos a seguir adelante. Unas cosas que compartir hoy. Vamos a hablar de las profundidades de la Biblia en este curso. La persona de Jesucristo, como puede ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar del concepto de la Trinidad, que es un misterio. Vamos a hablar de las vocaciones que tenemos cada ser humano y muchas otras cosas y temas. Pero vamos a hablar de todas estas enseñanzas que son bíblicas sin perder lo que es el corazón del Evangelio, que es el corazón de Dios mismo, ¿verdad? Que es el Evangelio, el mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, al estudiar todas estas cosas, vamos a estudiar estos temas sin perder nuestro enfoque, que es la verdad sencilla, que somos pecadores, pero redimidos por la sangre del Hijo de Dios Jesucristo. Y por medio de la fe en Él, hay vida eterna. En Cristo Jesús ya tenemos paz y perdón y acceso al Padre. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, pues sí, vamos a estudiar muchas cosas profundas en la clase, pero siempre, no perdiendo eso. Vemos en la enseñanza de la Trinidad eso también, ¿verdad? Que el Padre es el que nos envió su único Hijo, que planificó nuestra salvación. El Hijo, quien vino a este mundo para salvarnos. El Espíritu Santo, quien obra en nuestro corazón. José David lo mencionó antes, que es el Espíritu Santo que viene y actúa en mí para que pueda yo creer y
decir yo creo, ¿verdad? Es el que vive en la enseñanza de la Trinidad. Aquí tenemos un dibujo, pero reconocemos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, ¿verdad? Pero cada uno es Dios. Lo vamos a ver en cada lección. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En la clase vamos a ver más pasajes sobre eso. Es sencillamente lo que dice la Biblia. Es difícil para nosotros poder entender cómo puede ser el Padre, Dios, el Hijo, quién es Dios, el Espíritu Santo, quién es Dios, pero no son tres dioses, sino uno solo. Es difícil para nosotros, es un concepto difícil, pero lo aceptamos por fe, porque sabemos que Dios es quien dice que es. Entonces, sencillamente es lo que dice la Biblia. Entonces, lo creemos a veces sin entenderlo. En la clase de hoy vamos a enfocarnos especialmente en el Padre. Vamos a hablar de las características de Dios y vamos a hablar de cómo el Padre provee por nosotros. Empieza con la creación. En Génesis 1 y 2 habla de cómo Dios creó al mundo. Y generalmente, sabemos que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también están allá porosas, cada una de las tres personas de la Trinidad ahí actuando en la creación, pero generalmente pensamos en Dios Padre, quien creó el mundo, ¿verdad? Por su poder, en armonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En este mismo curso no vamos a hablar profundamente sobre la historia de la creación, pero digo que según lo que dice la Biblia, el mundo se creó y el universo entero en 6 días normales, tal y como nos dice en Génesis 1. Otra vez es artículo de fe, ¿verdad? Porque hay científicos y otros que dicen que no, fue un proceso de millones de años a través de la evolución, pero la Biblia tiene otro mensaje. Habla de hay un diseño y un creador con el poder de darnos el universo tal como es. Entonces, pero en este curso no vamos a analizar toda la historia de la creación. Hay otro curso que se llama La Biblia en el Principio, es parte también del mismo programa de Academia de Cristo, Discipulado 1. Cuando ustedes toman este curso, tal vez unos de ustedes ya lo han tomado, van a estudiar profundamente lo que es la creación. Bien, ok. Entonces, seguimos adelante. A menos que haya preguntas o dudas o otros comentarios sobre los conceptos de que hemos hablado hasta ahora. Bueno, déjame tomar un minuto para saludar a alguien que no he saludado todavía. Voy a saludar a Isidro. Isidro, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Sí, aquí estoy alimentándome de la palabra de Dios. Excelente, Isidro. Excelente. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias a usted, pastor. Bendición. Gracias, igualmente. Ok, veo la mano de Jair. Jair, ¿un aporte? Sí, profesor. Me parece muy interesante que se hable de la doctrina de la Trinidad, porque uno escucha de muchas personas que son Jesús solos, que creen en el unitarismo, y la palabra de Dios la toman, digámoslo así, la descontextualizan. Y me parece muy bonita la enseñanza del video preparatorio para esta clase, donde se nos dice que nosotros hemos de aceptar esa revelación porque así se nos reveló Dios. Cosa que yo pienso que todo aquel que verdaderamente cree en el Señor debe aceptar esa doctrina, que Dios es 3 en 1, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que se bautizan solo en el nombre de Jesús,
y dicen que algunos textos que están en las escrituras son añadidos. Por ejemplo, el de Mateo 28:19, donde dice Jesús, vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que ese texto fue añadido y es los conceptos que escucha uno entre algunas personas que dicen creer en Dios, pero que lamentablemente están desenfocados de la escritura realmente. Muchas gracias, Jair, y gracias por el aporte, porque es tan importante esta enseñanza, porque ¿quién es Dios, verdad? ¿A quién, a quién estamos escuchando? ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es tan importante saber quién es. Y de hecho, sí, el texto de Mateo 28:19 es uno de los textos que habla de las personas de la Trinidad, pero está en todas partes. Saber que Dios sí es uno, pero hay más que entender, ¿verdad? Desde el principio, en Génesis 1 habla del Espíritu de Dios, ¿verdad? En Dios mismo utiliza la palabra nosotros en Génesis 1 para hablar de sí mismo. Entonces vemos que es uno Dios, pero hay algo más. Entonces por eso es tan importante simplemente decir lo que dice la palabra. Gracias, Jair. Isidro, por favor. Sí, pastor, como usted dijo, en Génesis también dice, cuando creó los cielos y la tierra, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Isaías también ahí dice, cuando están, se puede decir en una reunión, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, bueno, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviamos? Cuando Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Sí, gracias, Isidro. Está ahí en Isaías 6. Y de hecho, ¿cómo hablan los ángeles de Dios en Isaías 6? Antes de decir, ¿y quién irá por nosotros? Los ángeles dicen, Santo, Santo, Santo Dios del universo. Entonces, habla bueno, vemos las pistas, bueno, no tenemos la revelación completa hasta el Nuevo Testamento, hasta que aparezca el Señor Jesucristo en carne, pero aún en el Antiguo Testamento vemos la Santa Trinidad. Muchas gracias, Isidro. Seguimos adelante con unas preguntas más que considerar. Amén. Muy bien, ok. Entonces, vamos a ver las características de Dios para enseñar. Vamos a leer versículos. Les voy a pedir que alguien de la clase lee el pasaje y después nos dice que nos enseña el pasaje acerca de Dios. Vamos a ver en estas características de Dios que tiene que ver con Dios Trino, ¿verdad? Con cada una de las tres personas de la Trinidad. Muy bien, aquí tenemos palabras de Dios a través de Moisés en el libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4. ¿Quién podría leer Deuteronomio 6:4? Silvia y Wilson, por favor. Gracias. Sí, dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y Wilson, gracias. ¿Qué dice sobre Dios ese pasaje? Que es uno solo, ¿no? Es uno solo, pero igual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el libro de Juan, también Juan 1:1 dice, ¿no? En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otras versiones dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Ahí vemos también la Trinidad, cómo se manifiesta, ¿no? Dios es uno solo, con tres personas diferentes, con tres personas diferentes que cada uno tiene su rol de cumplir aquí con nosotros. Bien, amén. Muy bien dicho, Wilson. Y aquí tenemos algo del Nuevo Testamento. Entonces sabemos que Dios es uno, pero también Dios es tres personas. Entonces, ¿quién nos puede leer aquí de Mateo 28, versículo 19? La gran comisión, Jesucristo aquí hablando a sus discípulos. Isidro, por favor.
Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Isidro. ¿Y qué nos dice este versículo sobre nuestro Dios? Lo que le dice ahí que vayan para que estén, para que el Espíritu Santo esté con ellos y que Él mismo le dé testimonio al hablar de Dios y del Evangelio de Cristo Jesús. Bien, muchas gracias, Isidro. Y menciona el Amén. Espíritu Santo, ¿verdad? De Jesús, quien es el Hijo, y el Padre. Entonces vemos los nombres aquí juntos de la Santa Trinidad. Muchas gracias, Isidro. Entonces vemos que y hay muchos otros pasajes que podríamos leer, como nos mencionó Wilson, de Juan 1. Mencionamos antes de Isaías 6, Génesis 1, muchos otros que habla y de Juan 17 y muchos otros pasajes que hablan de la Santa Trinidad. Pero vamos a seguir adelante ahora, porque Dios tiene muchas características que vamos a hablar. Otra vez regresamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 33, 27. Vamos a pedir a Selene. ¿Podría leer estas palabras con nosotros? Deuteronomio 33, 27. El Dios eterno es tu refugio, aquí en la tierra siempre te apoyará, te apoya. Bien. Y Selene, ¿qué nos dice sobre Dios este pasaje aquí? Pues es una promesa que Él nos ha dado, ¿no? Que siempre va a estar con nosotros hasta el fin. Y Deuteronomio, nada más que el otro pasaje es en el Nuevo Testamento y aquí está en Deuteronomio. No recuerdo la cita exacta, pero una vez más nos confirma que desde nuestro inicio aquí en la tierra, pues es una promesa para todos los que le sigamos. Sí, tantos versículos, ¿verdad? Que hablan de la presencia constante de Dios con nosotros. Podemos citar Jeremías 1, Salmo 139 y otros lugares. Pero aquí también vemos algo, siempre que Dios siempre va a estar presente porque Dios es eterno. Y cuando hablamos de Dios siendo eterno, significa sin principio y sin fin, ¿verdad? No tiene principio ni fin Dios. Entonces, muchas gracias, Selene. Entonces, ¿qué confianza nos da saber que Dios no cambia en un mundo donde vivimos con muchos cambios, ¿verdad? Dios es eterno. Siempre ha estado, siempre va a estar. Bien, seguimos con Génesis 17:1. Aquí mucho sobre Dios está en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos el Señor hablando a Abraham y nos dice algo sobre quién es Él. ¿Quién nos puede leer Génesis 17, versículo 1? Juan Noé, por favor. Juan Noé. Muchas gracias, profesor. Pues, en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, nos dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto, dice. Muy bien, gracias Juan Noé. ¿Y qué dice el Señor sobre sí mismo en este versículo, Juan Noé? Dice, yo soy el Dios, dice, yo soy. Bueno, dice yo soy, ¿verdad? Siempre eso tiene que ver con su eternidad y habla de sí mismo como todopoderoso también. La palabra técnica que a veces utilizamos es que Él es omnipotente, que tiene todo el poder, ¿verdad? Es todopoderoso. Entonces nosotros contamos con un Dios quien es todopoderoso. Y cuando habla con Abraham con 99 años de edad, vino a él para prometerle tener un hijo con su esposa, que también
Era una persona, bueno, bien vieja. Entonces Dios les iba a proveer un hijo milagrosamente, porque Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiere hacer. Es bendición saber que nuestro Dios es todopoderoso. Seguimos con también otro pasaje del Antiguo Testamento del profeta Jeremías 23, versículo 24. ¿Quién nos quiere leer aquí? Jeremías 23, 24. ¿Se lo leo, profesor? Sí, Bueno, otra vez, Manuel, gracias. gracias. Jeremías 23, 24 dice, ¿podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra del Señor. ¿Y qué nos dice del Señor? Las palabras del Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor, dice, que llena el cielo y la tierra? Entonces, está y se llena de la tierra y el cielo. Está en todas partes, ¿verdad? No hay donde, no hay donde Él no está. Está en todas partes. Entonces, podemos confiar que Dios está en todas partes. Y el término técnico que podemos usar, bueno, podemos decir que está en todas partes o podemos decir que es omnipresente. Está en todas partes. Bien. Ok, hay muchos pasajes que leer, entonces vamos a hacerlo de una forma rápida. Creo que sabemos que estas son las características de Dios. Aquí del Levítico 19, Dios iba a dar su ley a los israelitas y habla un poco también de quién es. Levítico 19, 1 y 10. ¿Quién quisiera leer? Cualquier persona puede abrir el micrófono. Angélica, por favor, Angélica. Levítico 19, 1, 2. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Gracias, Angélica. Entonces, ¿quién es Dios según las palabras aquí? Bueno, Dios quiere que lo imitemos a Él. Él es una persona santa y nosotros también tenemos que ser santos. Bien, muchas gracias, Angélica. Entonces, Dios enfatiza ese punto. Aquí en Levítico 19, también Jesucristo tiene su famoso sermón del monte y habla ya. Y en Mateo 5, versículo 48, él dice que sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y entonces, ¿quién es Dios? Dios es santo, sin mancha, sin pecado, sin maldad, sin acción ni palabra, ni aun pensamiento malo. Más adelante en este curso vamos a hablar de lo que Dios exige de nosotros y vamos a ver que Él exige la santidad. Es la ley de Dios, ¿verdad? El Levítico 19 empieza, empieza el capítulo con estas palabras y después Dios le da su ley a su pueblo y exige la santidad porque nuestro Dios es santo. Sabemos que hemos fallado, pero por eso es tan esencial la obra salvadora de Jesucristo. ¿Quién es santo? Y quien vivió una vida santa en nuestro lugar, porque Él como Dios es santo, ¿verdad? Y Él murió sufriendo el castigo, no de sus pecados, porque no los tiene, sino el castigo de nuestros pecados. En este curso vamos a hablar detalladamente sobre la obra redentora de Jesucristo. Bien, muchas gracias, Angélica. Seguimos adelante, tantos pasajes, pero aquí tenemos un pasaje muy especial que habla de Dios. Él está con Moisés
y habla de quién es Él. Y vamos a ver algo que al principio puede parecer ser una contradicción, pero no es. Vamos a leer sobre quién es Dios en sus propias palabras aquí de Éxodo 34, 6 y 7. Voy a pedir a Wilson y o Silvia para leer por nosotros. Éxodo 34, 6 al 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor Dios misericordioso y clemente, levantó lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ok, muchas gracias, Silvia. ¿Qué nos dice Silvia este pasaje sobre Dios? Que Dios es misericordioso, dice, es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Pero al mismo tiempo, Él nos perdona nuestra maldad y nuestra rebelión de nuestros pecados. Y de este modo nos declara inocentes al ser malvados. Sí, sí, muchas gracias, Silvia. Y vemos que este pasaje es como un punto central aquí del Antiguo Testamento. Vemos aquí la ley de Dios que nos muestra que somos pecadores delante de Dios y también el Evangelio, las buenas nuevas del perdón de Dios. Y solo en Cristo vemos donde se resuelva la contradicción aparente o supuesta contradicción de este pasaje. ¿Cómo puede ser que Dios perdona la maldad y inmediatamente después dice que de ningún modo declara inocente al malvado? Solamente en Jesucristo lo vemos, ¿verdad? Solamente en Jesucristo. Dios perdona la maldad porque en vez de sencillamente declararnos inocente o olvidar del pecado nuestro, Él castigó la maldad nuestra por castigar a su Hijo Jesucristo en vez de castigar a nosotros. Él recibió el castigo que merecemos, en cambio nosotros recibimos el perdón, ¿verdad? La misericordia, la santidad que faltábamos. Muy bien, gracias Silvia. Pasaje tan importante aquí en el Antiguo Testamento. Pastor, una pregunta. Pero yo no entiendo donde dice que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ay, sí, difícil, ¿verdad? Gracias, Angélica, por la pregunta. Muy difícil. Ustedes leyeron para hoy el Salmo 145 y habla de, allá en ese versículo, en ese capítulo, versículo 4, habla de generación a generación celebrará tus obras, anunciará tus poderosos hechos. En este mundo, lo hemos visto, ¿verdad? Que hemos visto donde hay generaciones de creyentes, donde los padres compartan la palabra con sus hijos para que ellos también tengan la bendición de la fe. También hemos visto donde la maldad se pasa de padre a hijo, desafortunadamente, resultado de la vida en este mundo. No es que que Dios castiga a los hijos por los pecados de sus padres, ¿verdad? Son castigados por el castigo es cosa propia. Pero vemos que las generaciones pueden ser que en este mundo Dios es justo, absolutamente justo.
Entonces, si los padres se desvían o los hijos se desvían, no es culpa de sus padres también. Dios castiga al pecador, es 100% justo en todo. Eso nos enfatiza el punto que Dios es absolutamente justo, ¿verdad? Absolutamente justo. Entonces, Dios va a ser justo en todo, hasta el último punto es justo Dios. No hay pretexto, no hay excusa, no hay cómo escapar de un Dios que conoce todo, que es todopoderoso. Pero Dios también nos ha ofrecido la salida, la solución, el rescate en su Hijo Jesucristo. Entonces vemos las dos cosas, pero Angélica solamente en la cruz, ¿verdad? Solamente en la cruz. Entonces, en la cruz de Cristo vemos que Dios sí castiga la maldad de todas las generaciones, de todos los tiempos, pero también es misericordioso, porque Dios por 1000 generaciones es misericordioso, ¿verdad? Aún más es misericordioso, porque su deseo es perdonar a todos. Otro pasaje que decir que sería, a menos que pensemos que eso significa que Dios va a castigar a hijos inocentes. Les voy a compartir otro pasaje. Bueno, viene de primera de Timoteo 2:4, para ver el deseo de nuestro Padre Celestial. Dice ya, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, la voluntad de Dios en la palabra es clara, que su deseo es que todos sean salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, eso no es para decir que Dios quiere que castigar a los hijos por la maldad que han herido de sus padres. Otro capítulo que habla de la herencia del pecado es Romanos 5, donde habla del pecado que recibimos como hijos de Adán. Es el estado natural del ser humano, como Romanos 5, que habla del mismo tema. Pero, por eso vino Jesucristo. ¿No? Siempre recordamos que no es el deseo de Dios de castigar la maldad de personas. Es quien es justo. Es 100% justo. ¿Está bien, Angélica? Sí, pastor, sí, señor. Okay, muy bien. Siempre recordamos a Cristo, porque sin Cristo no vamos a poder entender Éxodo 34, 6 y 7. Teniendo Cristo, recordando el corazón de Dios para salvarnos, ya entendemos cómo Dios puede perdonar la maldad y castigar la maldad en el mismo pasaje. Ok, un comentario más. Ahí. Profesor, respecto de este pasaje de Éxodo 34, versos 6 al 7, uno ve que muchas denominaciones o congregaciones evangélicas, cristianas, han hecho de este texto una doctrina, pero a la vez también han hecho un negocio. Muchas congregaciones han implementado un sistema de retiros espirituales para hacer liberaciones de maldiciones generacionales y han hecho de esto toda una empresa donde a la vez pues lo que hacen es rendir réditos y a veces que programan incluso retiros hasta de seguido, cada 3 meses viven haciendo retiros, pero entonces se cuestiona uno si verdaderamente lo hacen para agradar a Dios o lo hacen para engordar sus bolsillos, perdónenme la expresión. Y han hecho de eso un negocio cuando la palabra de Dios dice en Corintios, no recuerdo la cita exacta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces ya tú decías que cuando nosotros venimos a Cristo, somos libres y así también lo creo yo y está escrito en la palabra, somos libres de toda maldición
que de pronto nuestros antepasados hayan hecho. Cuando venimos a Cristo, esas cadenas se rompen y sin embargo hay muchos que han hecho de esto un negocio basado en doctrinas o en una mala interpretación de la palabra. Yo hablando sin micrófono. Gracias ahí. Entonces, sí, es bueno, y es cierto, sí, en un sentido que la maldad puede pasar de generación a generación a todos nosotros, ¿verdad? De nuestros papás pecaminosos. Y queremos corromper ese ciclo, pero ¿cómo se rompe ese ciclo? Es por el poder de Dios en la palabra, en el Evangelio. No es algo que alguien podría, algo que una iglesia puede, sí, que puede vender, ni se puede resolver con un retiro, ¿verdad? Es algo constante que vamos a querer constantemente dar a nuestras familias. Gracias, Ayer. Vamos a tomar un comentario más. Wilson o Silvia, ¿algo más que agregar? Sí, sí, pastor, lo que decía el hermano, ¿no? A veces no nos apropiamos, o la mayoría no se apropia todavía de la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, de que todo lo que pasó ya se borró, somos criaturas nuevas. Podemos ver también en el libro de Isaías 43, versículo 25, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Perdona al que te ha hecho mal y olvida ese pasado. Comienza a vivir en paz con esa persona para que puedas sentirte libre de cualquier pesar. Ya está escrito, ya está dicho, ya está en su palabra, la verdadera doctrina. Lo que manifestaba el hermano es cierto, a veces han hecho de esto un negocio, ¿no? Bueno, quizá para fortalecer un poco más la fe en nuestro Padre Celestial, en nuestro Jesús, en nuestro, que el Espíritu Santo se manifieste, pero leyendo, por eso dice, la verdad os hará libres, que escudriñemos la palabra, y la palabra nos enseña esto, ¿no? Somos nuevas criaturas cuando tenemos a Cristo Jesús y nos apropiamos de esa nueva identidad. Eso, hermanos. Sí, muchas gracias, Wilson. Gracias. Gracias por ese aporte. Ok, vamos a seguir adelante. Esta parte, bueno, ya pasamos la hora y como pedimos a ustedes llegar puntuales, tratamos de concluir más o menos en 1 hora. Entonces, esta última parte, y tomamos un poco más tiempo en la primera clase para, sí, en esta clase para presentarlo, sí, y está bien. Entonces, pero voy a darles, en vez de ser muy interactivo, esta última parte va a ser más discurso para cubrir el material. Y vamos a quedarnos después para hablar de esta pregunta con José David sobre el bautismo, si quieren quedarse. También, si existen más preguntas sobre lo que estamos hablando, podemos quedarnos un poco de tiempo después de la despedida también. Hay una pregunta. ¿Es la fe meramente conocimiento? ¿Es sencillamente aprender algo? ¿Es la esencia de la fe? Y vemos que no en la Biblia. No es el conocimiento ni esencialmente el conocimiento. Un pasaje que habla de ese punto es en Santiago 2:19. Eso es lo que dice allá. Tú crees que Dios es uno y haces bien. Pues también los demonios lo creen y tiemblan. Entonces hay personas que conocen muy bien la Biblia, hay otras personas que creen que existe Dios, que hay un solo Dios, pero es más que conocimiento. A los demonios creen que hay un Dios, ¿verdad? Saben que hay un Dios, tienen este conocimiento que sí existe Dios, pero es más que creer en su existencia. La esencia de la fe entonces no es conocimiento, sino confianza. Confianza es sencilla. Un pasaje donde, bueno, antes un punto, vamos a querer conocer a Dios siempre mejor, ¿verdad? Vamos a querer agregar conocimiento a confianza.
pero la esencia es confianza. Lo vemos en Hebreos, lo voy a poner aquí, Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro lo que se espera. Entonces, para el creyente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? Es vida eterna en Cristo Jesús. Y estar convencido de lo que no se ve, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros, que tenemos paz y perdón en Él. Es la simple confianza en las promesas de salvación de Dios. A veces nos preguntan, ¿y qué pasa a las personas que vivieron antes de Jesucristo? Bueno, es confianza en las promesas de la salvación de Dios, ¿verdad? Es la fe salvadora. Abraham escuchó la promesa de Dios en Romanos 4, si quiere leer más del tema, habla de su fe, ¿verdad? Su fe en Dios, en las promesas de Dios, que Dios iba a cumplir sus promesas. Nuestra fe, después de Cristo, es la confianza que Dios cumplió sus promesas de salvación y va a cumplir las promesas de vida eterna en Cristo. Entonces es estar seguro, tener confianza en lo que se espera, que es paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo obtenemos la fe? Eso va a ser un tema especialmente de la lección 7 de este curso. Vamos a hablar de eso. ¿De dónde viene la fe? Escuchamos mucho a personas diciendo que es que yo acepté a Cristo en tal fecha. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 10:17. Así que la fe proviene de oír y el oír proviene de la palabra de Dios. A 1 de Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, en este curso, en las lecciones 6 y 7, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, vamos a ver que sin el Espíritu Santo no podemos llamar Señor a Jesús, ¿verdad? No podemos tener fe si no es por la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo obra Él, cómo actúa en nosotros para que podamos tener la fe que nos salva. Más adelante vamos a hablar de todos los detalles de este punto. Les voy a leer lo que tienen ahí en la pantalla. La doctrina de la vocación es la enseñanza de que Dios usa nuestros roles, trabajos y deberes diarios para servir y cuidar de los demás. Una madre ayuda a su hija. Un empleado trabaja firmemente para su jefe. Un senador legisla leyes benéficas. En cierto sentido, Dios usa a las personas como sus máscaras para amar a los demás. ¿Cómo puede esta verdad consolarle? Les voy a compartir unas cosas aquí. Nos puede ayudar cuando siente que usted no es importante. Todos los trabajos son importantes a Dios. Somos hechura de Dios, ¿verdad? Hemos sido creados en Cristo Jesús, como dice aquí en Efesios 2:10, para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2:10 viene después de Efesios 2:1-9, donde habla de cómo Dios nos salva, y después vemos nuestra acción de agradecimiento, que ya tenemos vida espiritual en Él y vamos a querer realizar buenas obras, por eso existimos. Entonces, aún las cosas sencillas que hacemos diariamente en el trabajo, en la casa, en las calles, que dan gloria a Dios, pueden ser también buenas obras, Dios obrando a través de nosotros. También podemos ver a otras personas en otra manera. Queremos servir a Dios, pero lo podemos hacer en muchas formas. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente, porque ya saben quién es el Señor, quién el Señor les dará, o que el Señor les dará la herencia con recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces podemos hacer cualquier cosa, cualquier quehacer de la casa, cualquier tarea en el trabajo,
a la gloria de Dios con Cristo en nuestros corazones, recordando lo que hemos recibido, la herencia que tenemos en el cielo por Cristo Jesús y también del deseo de querer servir a Él. Bueno, vamos entonces. Y hay una pregunta aquí en el grupo, sí, voy a compartir la clase, la grabación de esta clase. Sé que vamos rápido, hay mucho aquí, pero van a poder ver la grabación de la clase. Vamos a concluir con eso. Saber que Dios gobierna el mundo nos va a ayudar, ¿verdad? Consideremos a cuántas personas Dios va a utilizar mañana para que tengas comida que comer. Vemos todos los procesos del cultivo, del transporte, de la producción, todo eso que Dios nos ha provisto con familia, con trabajo, con maneras de conseguir lo que necesitamos. Dios gobernando todo para nuestro bien y utilizando también las vocaciones de todas las personas para que podamos tener lo que necesitamos en este mundo, según su plan, ¿verdad? No siempre todo lo que queremos, pero todo lo que necesitamos según la voluntad de Dios, según la providencia de Dios. Bien. Disculpa el rapidez de esta última parte de la clase. Mucho de qué hablar, tantas cosas en la Biblia más que podríamos hablar en una sola hora. Pero ya hablamos de unos puntos sobre Dios, quien gobierna para nuestro bien. Vemos quién es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Hablamos del Padre que provee por nosotros, utilizando las vocaciones de las personas en este mundo para proveer para nosotros también. Muchas cosas. Entonces, si hay preguntas o dudas, si quieren quedarse más tiempo, voy a quedarme por un tiempo aquí después de la despedida para hablar de cualquier tema de que quisieran hablar. También, por el favor de Dios, vamos a estar aquí otra vez el miércoles para estudiar la segunda lección. Antes, es nuestro deseo que hagan la tarea. Es sencilla, es una lectura pequeña de la Biblia. Es un video que ver para prepararse y también unas preguntas que considerar. No es necesario poner las respuestas de las preguntas en el grupo ni enviarme sus respuestas. Sencillamente que vengan a la clase preparadas para poder compartir un poco con la clase al llegar. Bueno, vamos a tomar tiempo para preguntas, comentarios y todo después de la despedida. Un comentario. Si quieren más, publicamos meditaciones diarias, mensajes bíblicos, otros videos y recursos bíblicos y todo eso en nuestro sitio de web y también en redes sociales que entonces ustedes pueden seguir y compartir en todos estos medios que tenemos: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, todo eso. Aquí estamos para servir a ustedes. Entonces, y si tienen preguntas o dudas, su servidor está aquí para ayudar en cualquier forma. Wow, muchas cosas de que hablar. Tenemos muchas lecciones más para seguir hablando. Vamos a concluir la sesión de hoy con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado tantas cosas, las personas en nuestras vidas, las casas que tenemos, amigos, trabajos, familias y tantas cosas, pero sobre todo nos has dado, junto con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, todo lo que necesitamos para nuestro bienestar espiritual. Perdón en Cristo Jesús. Fe por la obra del Espíritu Santo. Te damos gracias y gloria por todo lo que nos has dado. Pedimos también tu protección en esta noche para que todos los participantes en esta clase y sus familias
pueden ser protegidos de todo mal y peligro y pueden levantarse mañana para servirte a ti otra vez con sus vidas, dándote gloria con sus acciones y palabras. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Un placer. Me voy a quedar por un tiempo para hablar de unos temas, Amén. pero si Amén. tienen que ir, Gracias. si Gracias, tienen pastor. que ir, Dios sí, les está bendiga a bien. todos. Buenas Dios les noches. bendiga. Que Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Dios les Bendiciones y un bendiga. abrazo a todos. Igualmente, gracias. Dios le bendiga, profesor. Igualmente, Juan Noé, muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, profesor. Ángela, muchas gracias igualmente. Bueno, ok, aquí estamos. Y no es obligatorio quedarse, por supuesto, pero siempre pueden quedarse. Voy a ayudarle a usted, José David, con el activar el micrófono. Espero que le pueda ayudar un poco. Sí, así es. No sé si me escucha yo. Sí, ahora Ya. sí, José David, ahora sí. No sé qué pasó, pero no. Bueno, paciencia. Ajá. Realmente no sé por utilizar esta tecnología, como le digo, allá tengo uno que me dejó mi hijo. Ujú, Esto vas a apretar y no sé qué apreté y no salió. No. ujú, Y ahora tengo el celular, no, porque, pero es chiquitito. ujú. Pero gracias a esta tecnología se comunican a larga distancia. Sabe que en mi país hay problemas al aspecto religioso de la católica. Ujú. Debe estar allá escuchando usted porque eso es a nivel mundial. Bueno, gracias, Están los José David. periódicos, comentarios, la religión aquí la quiere cerrar en Bolivia, argumentando políticamente de que son pedófilos los sacerdotes y problemas. Es Ujú, por uno que ha violado a los niños. Ha salido en periódico y a nivel mundial está esto en Bolivia. Y yo digo, no sé, ahora los católicos, como los cristianos, bueno, los evangelistas, le están apoyando a los católicos para que se defiendan porque los comentarios son bárbaros. A la religión lo están atacando. Y eso, digo, como le decía, me pregunta, pues estaba leyendo yo que Dios es trino, uno solo, ¿no? Pero cuando uno se bautiza, dice, bautizar y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ujú. Y he escuchado a otras religiones que eso no es válido, porque los niños nacen sin pecado. Y yo les digo que sí, han nacido con pecado, más no sé si es cierto, pero cuando ya tiene uso y razón una persona y acepta a Jesucristo, recién se bautiza. Y ahí recién tiene el Espíritu Santo. Y Pero José, yo no, sí, hermano. sí podría, José David, me gustaría decirle porque nosotros no bautizamos de nuevo. Y sé que hay unas iglesias cristianas que bautizan de nuevo. Me gustaría decirle por qué no lo hacemos nosotros, a base de lo que vemos en la Biblia. Uno, que la Biblia nunca menciona un segundo bautismo. Un ejemplo es el hombre, en 1 de Corintios habla de un hombre que era miembro de la iglesia, se cayó en pecado horrible, sexual, en 1 de Corintios 1, 5. En 2 de Corintios habla de perdonar al pecador, probablemente hablando de la misma persona.
Y no habla de un bautismo de nuevo para él. Entonces, algo. También la Biblia habla del bautismo como habla de una acción de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién está actuando en el bautismo? Habla de Dios sobre la persona quien está actuando. Dice que en el bautismo, un ejemplo, Gálatas 3, 27, creo que es 27. ¿Cómo dice, pastor? Sí. Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas. Versículo